Se me hacía difícil encontrar una definición exacta sobre qué podría ser lo más específico de la manera en la que se trabaja en la Architectural Association. Y es cierto que hay componentes muy recurrentes en la academia reciente, como términos innovación, experimentación, radicalidad, pero yo creo que lo que define mejor el espíritu de la IA, la Architectural Association, es la posición crítica, ¿no? y la motivación a que el alumno sea completamente crítico. En ese sentido, es una escuela antidogmática donde cada uno tiene que encontrar su propio camino y cuanta más madurez tenga el alumno, pues más recibe de la propia universidad. La voluntad crítica de la IA nace de su propia fundación, es un grupo de gente. Esta foto es posterior, ahora la explicaré, pero se funda en 1847 cuando un conjunto de arquitectos ingleses están descontentos con la educación que están recibiendo y deciden montar una institución paralela, ¿no? Donde puedan desarrollar una enseñanza profesional alternativa a la que se está haciendo en la escuela. Normalmente gente que ya ha estudiado algo de arquitectura, que ya está relacionada con la arquitectura, no se trata de una escuela donde se empieza de cero, sino una escuela ya orientada a gente con la cabeza puesta en la profesión, ¿no? Y esto también es muy interesante porque la IA en realidad ha tenido siempre una fuerte vinculación con el tema profesional. Lo importante era ser crítico con las maneras en las que se estaba ejerciendo la profesión, ¿no? Y esto sigue siendo patente a día de hoy, ¿no? No hay, que ha habido periodos de excesos quizás teóricos y más especulativos, pero siempre ha habido una seria intención de transformar la manera en la que la profesión está funcionando. Esta imagen que estamos viendo aquí de los años 60 es el periodo, el inicio del periodo más conocido de la IA, aunque ya en los años 50 tiene alumnos muy notables, ¿no? Como Denise Scott Brown, Cedric Price, ¿no? que estudian en los años 50. En los años 60 es cuando hay una IA dominada principalmente por Peter Cook, que tiene mucho peso en ese periodo, y esto es una manifestación no contra otros arquitectos, no contra otras maneras de hacer la arquitectura, sino es una manifestación contra la RIBA, ¿no? Los alumnos de la IA no quieren someterse a los criterios de la RIBA. Ellos quieren ser independientes, ¿no? La vocación esa de mantenerse independiente, no es una universidad, es una escuela privada que, digamos, solo tiene el vínculo quizá con la RIBA para acreditar el título, pero no da títulos universitarios. Eso ha sido algo que se ha mantenido verdaderamente a fuego, ¿no? Que ha sido casi lo más importante, lo que había que salvaguardar a toda costa y que incluso hoy está siendo bastante difícil con la nueva legislación que ha hecho especialmente el gobierno primero de David Cameron, ¿no? Y luego cómo se está manteniendo con el gobierno de Theresa May, ¿no? Con una normalización bastante fuerte de la educación universitaria. La profesión vista desde fuera de las prácticas habituales, desde el status quo establecido, desde lo que se asume que debe ser de una manera, y un personaje en los años 70 que quizá inicia una época bastante dorada de la IA, donde ocurren este tipo de cosas, ¿no? Este es Alvin Boyarsky, fue director durante 20 años, entre el 71 y el 91, en cierta ocasión apareció montado un elefante. Esto puede ser normal. Yo la primera vez que llegué a la Architectural Association en el año 2007, me invitaron a una fiesta en la biblioteca y había una señorita desnuda con una serpiente sobre el cuerpo, mientras que un grupo de rockabilly que entre todos pues, podían sumar 5 siglos, ¿no? Es decir, era verdaderamente viejo, una montaña de hielo que caía champán. Yo digo, ¿esto qué es? ¿No? Digo, yo tengo que dar clases aquí como sea, ¿no? Y esto es típico, en este ambiente un poco, como digo, antidogmático, abierto, desprejuiciado, donde hasta el propio director de la escuela pues participa, ¿no? De este ambiente performativo. La importancia de Alvin Boyarsky fue la de dar pie al sistema que existe contemporáneamente en la IA. En la época, por ejemplo, los años 60, donde había una mayor presencia de Peter Cook, lo que ocurría era que la escuela de arquitectura era mucho más homogénea, ¿no? Es decir, había un liderazgo que, eso ha pasado luego en la Bartlett, ¿no? Cuando ha estado Peter Cook, que todos los estudios acaban siendo como replicantes de Archigram
o hasta cierto punto arquigramosos, ¿no? Entonces, esto se disuelve con Alvin Boyarsky, que es una persona que, por un lado, adquiere poderes plenipotenciarios, es capaz de llegar a un acuerdo para que la IA no sea absorbida por el Imperial College, como querían el gobierno y las instituciones, y que se mantenga independiente, a cambio de que haya un chairman que sea capaz de controlar la situación caótica de la universidad. Su visión de la universidad, perdón, no es una universidad, de la IA, ¿no?, de esta institución. Su visión es que es un club privado, pequeño, donde todo el mundo se conoce y donde no hay una escuela de arquitectura, sino que hay un montón de escuelas de arquitectura dentro de una escuela de arquitectura. Cada unidad de proyectos es un mundo absolutamente autónomo, en el sentido de que tiene su propio discurso, su propia manera de desarrollar las cosas, su propio presupuesto, tiene sus propios objetivos que deben de ser evaluados distintos de los de otros cursos y además con el compromiso de que, si es posible, sean ideológicamente muy diferentes a las otras units, ¿no? Se genera como un sistema de islas, de pequeñas escuelas, cada una tiene su propia habitación, donde se reúnen los profesores y los alumnos, y cada una trata de desarrollar una agenda, una ideología tremendamente potente y que la diferencie de otras escuelas, ¿no? Esto da lugar a que en una escuela como la IA hayan estudiado durante ese periodo personajes que son verdaderamente opuestos, ¿no? Es decir, en época anterior podemos hablar de un Cedric Price o un Richard Rogers. En época, digamos, de los años de Boyarsky, está dando clase, por ejemplo, Leon Krier, ¿no? Al mismo tiempo que está dando... Leon Krier es el profesor de tercero de Zaha Hadid, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este tipo de situaciones. Estudia a Ren Koolhaas, pero estudia a Ben Van Berkel, estudia Chipperfield y Tony Fretton, ¿no? Estudian gente que muchas veces en una visión, digamos, convencional diría, estos son conservadores, estos son innovadores, Will Alsop está ahí también, están todos, ¿no? Es decir, no hay, digamos, una idea de que la escuela tiene una única línea, sino es un conjunto de escuelas dentro de la escuela, ¿no? Y esto es, como digo, tremendamente importante. Y en la manera de revisar, este es un típico ejemplo, que le llamamos las tables, es que tú no le pones la nota al alumno, sino que hay un sistema por el cual se sortean profesores, y aquí estamos viendo 4 profesores determinados, al azar, van a revisar a 4 alumnos de unos profesores de la unidad de diploma 17, ¿no?, que es esta que estamos viendo aquí. Eso significa que los alumnos van a ser examinados por gente que son ideológicamente contrarios y de manera además muy firme a lo que se está viendo, ¿no? Y esto genera no solo un debate, sino un robustecimiento, ¿no?, tremendo del trabajo del alumno, que sabe que tiene que tener tal nivel de coherencia, tal nivel de digamos, solidez, que incluso gente que hasta cierto punto denigra o no conviene a estar en relación con lo que se está haciendo en esa unidad, entiende que el trabajo es sólido, es interesante, aporta, ¿no?, al debate de la escuela. La unidad, el unit system, que tomó tanto poder bajo Alvin Boyarsky y que sigue existiendo a día de hoy, en realidad parte casi de la idea de seminario, ¿no? Cada unit, como digo, tiene una habitación. Cuando uno va a una universidad norteamericana, por ejemplo, cuando está en Harvard, ve ese escalonamiento de mesas donde todo el mundo está trabajando juntos, es el studio space, ¿no? Es un tipo de enseñanza donde todo el mundo está casi, en realidad, como si fuera una oficina corporativa, ¿no? Aquí cada uno está encerrado en un lugar de reflexión, de conversación. Los tutores y los alumnos tienen un contacto muy, muy fuerte, y la unidad suele tener 12 personas, ¿no? No sé si es por un tema casi cabalístico, ¿no?, de los 12 apóstoles o algo así, pero lo cierto es que está muy relacionado con el tamaño que tiene un debate alrededor de una mesa, ¿no? Es decir, ir más allá de 12
prácticamente imposible de que se genere con cierta fluidez. Ya aparece gente en segunda fila, gente que está demasiado lejos, ¿no? Entonces, la base del seminario como modelo de conocimiento es tremendamente importante, ¿no? El tener ese espacio donde tú te reúnes con los alumnos, te reúnes 2 veces a la semana, casi siempre todos los alumnos te ven 1 hora a la semana mínimo, conoces a toda su familia, a sus novios, a sus padres, conoces perfectamente, hay una tremenda, ¿no?, interacción con el alumnado, ¿no? Y no hay un criterio, y esto es como quizá una licencia para entender por qué esto funciona así, porque es una escuela antidogmática, ¿no? Entonces, digamos, en cierta manera, cualquier cosa a priori es plausible, cualquier persona puede plantear lo que desee. No hay, es muy raro que se le diga a un alumno, no, esto no se puede hacer, no. Cualquiera puede hacer cualquier cosa siempre y cuando sea capaz de resistir los cuestionamientos de sus compañeros, los cuestionamientos que surgen en los distintos juris, y lo que se hace es principalmente un ejercicio continuo de presentación, reformulación, redibujar, pero que es tremendamente potente y que hace que además el portfolio se desarrolle anualmente y no con pequeños proyectos. Nosotros trabajamos con proyectos que duran 1 año. Nunca trabajamos con pequeñas entregas porque pensamos que lo que hay que hacer es un producto tremendamente desarrollado en todos los aspectos y que haya sido capaz de pasar todos estos filtros de debate, confrontación, y también, digamos que por esta vertiente crítica, ¿no?, de salirse de lo que sería la manera convencional a la que uno pensaría que son algunas cosas, en muchos sentidos el formato de este llamado portfolio tiene que ver casi con un ensayo y es paralelo a él. No es un ensayo gráfico, pero es un ensayo en cuanto que hay claramente un argumento. Es decir, lo primero que te preguntan en cualquier tutorial o en cualquier jury es, bueno, el argumento, ¿no? El argumento es lo crucial, el argumento hila todo, el argumento hay que revisarlo, la investigación tiene que ser absolutamente coherente con el argumento y en realidad esto viene del mundo de la ensayística, ¿no?, un mundo más de las letras, de las ciencias humanas, de incluso el arte, ¿no?, como cuando se evalúa, más que de una disciplina puramente tecnológica, ¿no? Aquí se trata de validar el argumento a través de dibujos, a través de exploraciones, a través de investigación in situ, ¿no? Y todo esto va, de alguna manera, preñando el desarrollo del trabajo del alumno, ¿no? Y tiene sus, digamos, argumentos, desarrollo, conclusiones, evidencias y pruebas de que lo que se está diciendo es cierto y test a través del diseño, ¿no? Y el portfolio es el documento que se presenta, además, muy particularmente, como digo, casi como un ensayo, ¿no? Uno empieza diciendo, este es mi argumento, y lo va desarrollando a la vez que va explicando cómo funciona el proyecto. En ese sentido, el nivel de intensidad de juries, pin-ups, es muy elevado. Es prácticamente imposible pasar 3 semanas de curso sin que haya un pin-up o un jury. Esto es como de una intensidad tremenda. Eso habilita este ejercicio por el cual el alumno es sometido continuamente a cuestionamiento exterior, ¿no? Es decir, se trae gente diversa, gente de la escuela, gente de dentro, de fuera, alumnos, ¿no? Esto es un jury relativamente reciente, ¿no? Y la verdad que es tremendamente útil, ¿no? Cuando los alumnos que han ido bien llegan a esas mesas finales, tienen una claridad enorme sobre el trabajo que están haciendo, la línea en la que se está moviendo, el tipo de dibujo que deben de hacer, las debilidades posibles que se pueden encontrar en esa manera de hacer las cosas. Y ahora, una vez presentado, digamos, cómo funciona la escuela, bueno, aparte otra cuestión es que el diseño, y esto es muy anglosajón, lo abarca todo desde el principio, ¿no? Es decir, los alumnos tienen Technical Studies y tienen History and Theory y tienen Media Studies, es decir, tienen comunicación visual, historia, teoría, discurso y tienen tecnología, digamos, pero todo está enfocado al diseño desde el principio. El alumno decide hacer estructuras, hace estructuras, pero si le interesan materiales, hace materiales, ¿no? Evidentemente con las lagunas que esto pueda tener, que hay una persona que haya hecho todos los años
materiales, acaba el curso no tiene ni idea de estructuras, ¿no? Estas cosas ocurren, ¿no? Pero ya pasando a algunos ejemplos, no de la escuela en general, sino del trabajo que mi mujer, Nuria, que es la que pasa mayor tiempo allí, está más a cargo de la unidad, y yo hemos estado haciendo pues algunas peculiaridades, ¿no?, de nuestra manera de trabajar dentro de la unit, donde podéis ver, por ejemplo, el énfasis en la maqueta como herramienta de exploración, una maqueta muy intuitiva, muy, digamos, casi precondición de lo que pueden ser algunas condiciones de diseño, y que se repite pues a lo largo de pues, años, ¿no?, que hemos estado trabajando con este tipo de herramientas, y que nos ha sido bastante productivo, ¿no? Y que en realidad pues, sigue una línea que era típica de algunas units de la EA, en especial pues la que llevaban Renkulja y Elias Engelis, ¿no?, partía de una situación similar, ¿no?, establecer una serie de figuras formales que establecen relaciones con distintas condiciones público-privadas o distintas condiciones urbanas, y luego insertar en la ciudad, ver cómo reaccionan, y a partir de ahí establecer el discurso, ¿no? Entonces, esa línea la hemos desarrollado a través de distintos briefs, normalmente todo agendas o enunciados, ¿no? El brief es como se le llama, el enunciado de proyectos, generalmente en Latinoamérica, ¿no? Y hemos trabajado con tipologías de gran escala, es lo más normal que hemos hecho, y cada alumno ha desarrollado ese interés personal, ¿no?, dentro de la ciudad, y esa postura crítica respecto a lo que está pasando, ya sea en la profesión, en la disciplina o en la propia ciudad. Voy a poner unos pocos ejemplos solamente para que se vean. El caso de Sao Paulo era una ciudad tremendamente compleja, y estábamos trabajando con esa tipología de torre bloque, ¿no? Es una figura de densidad, pero es una torre que tiene como, digamos, profundidad, ¿no? Esto genera también cierta artificiosidad en la manera de entender el tipo de ambiente urbano que se está construyendo, un ambiente urbano absorbido hacia el interior del edificio. Voy a presentar un proyecto de ese año, un alumno que, sin ser japonés, estaba muy interesado por el tremendo peso que tenía los japoneses, la inmigración japonesa dentro de Brasil, y en especial en Sao Paulo. Estuvo investigando las distintas oleadas, la distribución que estas poblaciones habían tenido dentro de la ciudad de Sao Paulo en sí, cómo habían generado su propio Little Tokyo, ¿no?, con una serie de programas muy específicos de la cultura japonesa. Pero lo que él se daba cuenta era que, en realidad, dentro de estos Little Tokyo, en especial de Sao Paulo, había una especie de problema de representación cultural. Little Tokyo era poco más que una parte más absolutamente vulgar, banal, de Sao Paulo, en la cual se le habían colocado unas lamparitas rojas, ¿no? Y decía, bueno, ¿de verdad que esto significa algo para la manera de las prácticas culturales japonesas? ¿Existe alguna manera de entender que existe una hibridación o mezcla cultural en Brasil que es diferente de este recurso iconográfico un poco banal? Y más teniendo en cuenta que en Sao Paulo hay una ley que prohíbe la propaganda en los edificios, ¿no? Y esto resultaba tremendamente interesante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un desarrollo alternativo a la cultura iconográfica prohibida como propaganda en Sao Paulo, que sea capaz de hablar de estos intercambios culturales que existen entre Japón y Brasil, ¿no? Y de ahí, de ese argumento, de esa investigación, de esa situación particular de las políticas que existen en Sao Paulo, empezó a desarrollar un proyecto que lo que trataba de decir es que, ante la crisis de la representación de la imagen, lo que entraba era la práctica de la cultura como autoexposición de la cultura en sí misma, ¿no? Entonces lo que había que hacer era sacar afuera los programas, sacar afuera los contenidos, sacar afuera todo aquello que tenía que ver con la cultura más entendida como una práctica
que como una imagen. Hace una serie de análisis de lo que se está dando en Brasil, porque son muchas prácticas intermedias, que esto es lo más interesante, no vale simplemente con decir, es que aquí se come japonés como en Japón, es que hay muchas situaciones intermedias y que están cambiando, ¿no? Y por eso, digamos, hay que afrontarlas de otra manera. El edificio torre que él plantea comienza por un proceso de perforación del espacio buscando el máximo de conexiones visuales, esa especie de sobreexposición, ¿no? Pero acaba con una idea curiosa de generar un lenguaje constructivo capaz de ser esta idea absolutamente exhibitoria de acción, ¿no? En este caso, reducir todo el programa de servicios a una torre central mínima y luego colgar toda la programación de la misma en distintas bandejas y empezar a jugar con un lenguaje de cables que es el que gestiona la relación entre publicidad y privacidad, ¿no? Estamos hablando, también tengo que advertirlo, son ejercicios de segundo y tercer curso, ¿eh? Son todavía, pues bueno, algunas cosas pueden ser naif y tal, entonces hay que entenderlo, no son de fin de carrera, que creo que era el objetivo del simposio, pero es que yo no he dado fin de carrera porque no y no puedo contar lo que no conozco, ¿no? Entonces son ejercicios de segundo y tercero, ¿no? Aquí vemos, esto es una maqueta para Technical Studies, el alumno recibe asesoramiento de ingenieros de estructura, en este caso una ingeniera de ARU, ¿no? Fue la que nos estuvo ayudando y estuvo desarrollando este sistema, ¿no? Aquí vemos el desarrollo del programa en sección, había una intensificación de programas por superposición de bandejas, había también, como se ve en la sección, es que quizá no haya, es un dibujo que tenía mucho peso y creo que al reducirlo de calidad no se ve con claridad como esos tamices, esos cambios, ¿no? Que se ven en cada una de estas situaciones, ¿no? Donde el lenguaje del cable del que cuelga la arquitectura pues va generando una serie de recintos translúcidos, ¿no? Donde los programas quedan casi siempre expuestos, ¿no? Y generando también situaciones, no sé si incómodas, ¿no? Donde uno se está bañando, está viendo al que está al lado, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Como que esas superposiciones generan también la posibilidad de que nuevas interacciones sean posibles, ¿no? Que era otro de los argumentos del autor de esta obra, ¿no? Cuando uno está conviviendo con esas otras prácticas que son extrañas a ti, de repente empiezas a interiorizar, a incorporar parte de ellas y se generan nuevas hibridaciones, ¿no? Entonces, de nuevo, la representación cultural deja de ser una imagen fija y empieza a ser un conjunto de acciones que se dan en espacios que se contaminan entre sí. Más imágenes de este proyecto. Otro proyecto que voy a contar, estoy contando todo, estos son unos dossiers que por lo general suelen tener unas 80 páginas, ¿no? Es decir, he hecho un recorte brutal, ¿no? Porque si no sería inabarcable, ¿no? Este otro proyecto es de otro enunciado diferente que se da en Santiago de Chile, un país que introdujo, todo el mundo habla de esto en Chile, a día de hoy es pues, como muy pertinente, introdujo la política neoliberal, ¿no? Dentro no solo del mercado, sino de la propia ciudad. El problema de la privatización del suelo y de la vivienda pública que ocurrió en Chile fue tremendamente dramático, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha visitado Residencial Portales, Santiago de Chile, una pieza maravillosa, ¿no? De un equipo de arquitectos de Velasco, Castillo, Huidobro, Berciani, que tenía unos corredores que creo que son infinitamente mejores que aquellos que hacía Alison y Peter Smithson en sus Robin Hood Gardens, funcionaban muy bien, los niños jugaban allí. Bueno, pues con Pinochet todo eso se privatizó y cada uno fue fragmentando ese pasillo, se lo apropió y lo convirtió en un trastero, ¿no? Entonces, los efectos de la privatización de lo público en Chile pues han sido verdaderamente dramáticos y han tenido implicaciones muy importantes para los modos de vida que se están desarrollando. El proyecto que voy a explicar es de una chica israelí
con cierto conocimiento del sistema de los kibbutz, ¿no? De esta propiedad, digamos, comunitaria y esta sociedad comunitaria que tanta importancia ha tenido en la fundación e incluso a día de hoy en la manera que se entienden ciertos lugares de Israel, ¿no? Ella hablaba, hizo una investigación bastante exhaustiva sobre lo que sería la política que se había ido aplicando, las normativas que se habían ido aplicando, toda la desregulación del suelo público, la suburbanización de Santiago, estuvo con mucho, pues digamos, mucha atención rastreando las leyes, ¿no?, que habían dado lugar a la situación en la que se estaba encontrando en el día de hoy y la situación en la que estaba la gente que quería tener acceso a la vivienda, ¿no? Y la respuesta, quizá de una alumna con cierta ideología marxista reconocida, era que el gran problema de la clase media-baja de Chile había sido ese acceso a una propiedad privada que había mermado su calidad de vida. Es decir, cuando la gente compartía la vivienda pública, vivía mucho mejor que cuando la gente está ahogada por una hipoteca, por una vivienda privatizada, que acaba siendo mucho peor, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza a investigar modelos que ha habido, no solamente los de la vivienda que se hicieron en los años, sobre todo, del presidente Frei, anteriores a los del propio Allende, sino incluso en la tradición de la ciudad de Santiago, ¿no? Ahí encuentra un modelo que le resulta especialmente útil, que es la Cité, que se da en el centro de la ciudad y que le sirve para trabajar con esa idea de bloque que nosotros habíamos puesto como ejercicio para el curso, ¿no? Cómo repensar el bloque en Santiago, en las condiciones sociales, políticas y económicas en las que nos encontramos a día de hoy en este país, ¿no? Entonces ella genera un sistema de cités, que son esta especie de callejones comunitarios, ¿no?, que de alguna manera sirven a unas entidades de refugio donde se desarrollarían, pues, los lugares más privados, ¿no? Ese sistema que existía en la ciudad, que todavía se conserva en algunas zonas del centro de Santiago. Estudió también distintos modelos de arquitectura comunitaria, su organización, y estudió también algo que se puede dar por baladí, pero es el número de horas que realmente utilizamos cada una de las cosas de la casa, ¿no? La fue pormenorizando, diciendo váter, cocina, tal, cuántas horas la usamos, en cuántos momentos existen overlap o superposición, ¿no? Y empezó a haber una redistribución de todos estos elementos comunes y resituarlos dentro de este sistema de cité, donde hay unas espinas que están dedicadas a este universo de lo común y otras que son como unas paredes más sólidas donde se refugia el universo de lo privado. El desarrollo formal, además, había una dificultad, se partía de la idea de que el suelo era comunitario, que eso daba lugar a que el acceso a la vivienda fuera mucho más fácil, gente que ahora mismo vivía, etcétera, ¿no? Pero también siendo realista y entrando en una propuesta que era económica, ¿no solo social, digamos, las luces que acababan saliendo eran bastante pues, extremas, ¿no? Y en ese sentido eran extremas porque había una intención por parte de estudiantes de que los espacios de socialización fueran más preeminentes, con lo cual el espacio privado se reducía casi al mínimo, ¿no? Forzando un poco, esto es verdaderamente, como digo, casi como un condensador social, ¿no? Forzando que la gente tuviera una inserción en la colectivización y, por otro lado, utilizando la propia materialidad para atraer la luz, inclinando los techos metálicos, ¿no? Y desarrollando un lenguaje muy cercano a ese vernáculo de ciertas partes de Chile, mucho en Valparaíso, casi de ferretería, ¿no? De hecho con chapas metálicas, ¿no? que se troquelan, que se trocean, ¿no? Y que también generan efectos sensibles, ¿no? y ayudan a que la luz pueda entrar en determinados espacios recónditos, etcétera. Aquí veis un poco un dibujo que explica la transición temporal del proyecto. Es muy típico
en la IA intentar hacer dibujos que sean, digamos, complejos, ¿no? Que expliquen varias cosas a la vez, ¿no? Está la planta, está la sección, está el contexto, está el proceso, ¿no? Que vamos viendo, aquí está sin ejecutar, aquí está una parte ejecutada, se va a empezar por aquí, por el centro, y luego se va a ir consolidando. Es decir, hay como una superposición de capas que trata de que con una imagen se comunique muy claramente un conjunto de ideas como principales, ¿no? Aquí vemos todo ese análisis de la circulación y la materialidad como interrelacionado con ese tejido tan, como digo, comprimido, tan cerrado de la Cité de Santiago. Y luego, de nuevo, situaciones, ¿no? que es muy típico, ¿no? de el desarrollo final del portfolio, que en muchos casos adquiere un tinte narrativo, ¿no? De repente lo importante ya deja de ser la definición técnica solo, que ya está más o menos esbozada, el tipo de materialidad que hace el muro, la cubierta, y hay unos estudios técnicos que se han hecho con el alumno para ello, sino contar la historia, ¿no? Cómo se vive en este sitio, qué situaciones cotidianas se derivan de este tipo de vida, cómo llega la gente y se encuentra con este paisaje, ¿no? Del que tienen que apropiarse, cuál es el software y cuál es el hardware de esto, ¿no? Cuál es la parte dura y la blanda, la dura donde se refugia lo privado, la blanda donde fluye con mucho más esa vida comunitaria, cuáles son las situaciones, ¿no? Y cuáles son los modos de vida prototípicos, ¿no? Incluso la gente, me acuerdo que porque luego hay unos examinadores externos, ¿no? que revisan el trabajo de los alumnos, y tuvimos a Hernán Díaz Alonso, ¿no? el director de SCIARC, ¿no? Y decía, joder, tío, es que yo veo este rollo de la austeridad esa de la señora, pero es que está hasta miedo, ¿no? En cierto modo, está tomado, es muy curioso, está tomado un documental sobre la vida de la clase media vasca chilena que esta alumna reinterpretó dentro de este sistema, ¿no? Diciendo además, es que esta persona, eso es lo mínimo, el existence minimum de su vida privada, y el resto está metido en esa vida comunitaria donde hay estas situaciones de baño colectivo extrañas, promiscuas, ¿no? Inquietante para mucha gente. Y entonces esa mezcla, pues digamos que es donde está el potencial del proyecto. También, otra típica cosa de la IA, encontrar la herramienta de dibujo, ¿no? ¿Qué dibujo es el que representa lo que se está haciendo, ¿no? Ensayos casi de carácter pictórico, ¿no? De esa especie de apelmazamiento de muros, ¿no? Hasta llegarlos a comprimir y escurrir la vida privada, y de ese jugo pues sacar una vida pública, ¿no? ¿Y cómo se dibuja eso? ¿Qué tipo de perspectiva es la adecuada? ¿Cómo se ve la ciudad dentro de esa ideología, ¿no? que se tiene hacia el proyecto? O incluso cómo se representa el fracaso del mismo, ¿no? Que en un momento dado pues las cosas no funcionan y aquello es un gueto, ¿no? Voy a contar, creo que dos ejemplos o tres más, solo porque se haga una idea del tipo de ejercicio que hacemos nosotros. Es decir, otras unidades hacen cosas absolutamente diferentes, o no son urbanas, o hacen solamente vídeos, ¿no? Cada uno hace un tipo de... es una escuela dentro de la escuela, ¿no? Cada una de estas unidades. En este caso tomamos una tipología quizá desafortunada hasta cierto punto de Renkuljas, que era el hyperbuilding, ¿no? Aparece en una propuesta para Tailandia en 1996, y cómo reconsiderarla en un lugar como Lima, ¿no? Es decir, donde la densidad es bajísima y donde existe un problema bastante interesante, y es que es como el paraíso de lo informal, y se da el caso de que es un lugar donde no llueve. Lima no llueve nunca, eso tiene gravísimos problemas desde el punto de vista de la distribución de agua, de los parques, de todo, pero tiene una enorme ventaja para los constructores. Es decir, la gente no se tiene que proteger de la lluvia, la gente no se tiene que proteger del frío. Es decir, con 4 chapas y media cualquiera se puede hacer una casa donde vivir, ¿no? Entonces la informalidad en Lima es brutal, ¿no? Ocupa el 80% de la ciudad, ¿no?
Entonces, cómo ese problema, ¿no? Cómo trabajar con una contratipología que sería la hiperdensa, ¿no? Frente a ese exceso de baja densidad que se da de manera natural en la ciudad de Lima. Una de las alumnas, esta alumna era marroquí, bueno, era francesa marroquí, utilizó la figura de landscaper, ¿no? Diciendo que bueno, que en realidad en las grandes empresas de generar lo grande en la ciudad había habido como una oposición entre dos modelos, ¿no? El rascacielos, como esa especie de gran mole que incorpora una gran cantidad de programas y diversidad, ¿no? Que tanto le interesa a Koolhaas, y por otro lado estaba el gran parque, ¿no? Entonces esas dos figuras parecían complementarias, pero nunca de algún modo se habían hibridado, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros intentáramos tomar las ventajas de una y las ventajas de la otra y tratarlas de asimilar en una tipología de superedificio que fuera ese landscaper, ¿no? Ese rascacielos paisajístico, ¿no? Rascacielos paisaje, que algunas collages un poco bueno, pues provocadores, ¿no? De esa idea de una especie de emergencia extraña dentro de la ciudad y que en verdad tiene mucho que ver con la condición paisajística de la propia Lima, ¿no? El paisaje en Lima no es verde, arbolado, es este, ¿no? Que ven a la izquierda, bueno, a su derecha. A la izquierda tienen otra cosa tremendamente prominente en la ciudad, que son las huacas, que son lugares rituales que se originaron en la época preincaica. Suelen tener, los que estamos viendo aquí en Lima son como 1400 a.C., se construyen en adobe y están, por eso no llueve, ¿no? Es decir, una construcción como esta en adobe está en pie por 3400 años, ¿no? Imaginaos la condición de sequedad, ¿no? Que tiene la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, el paisaje que se propone es ese, ¿no? Cuando se habla de paisaje, un paisaje autóctono, un paisaje seco, un paisaje que surge como la irrupción que estas huacas generan dentro de la ciudad de Lima, y también parte del proyecto era como que generaba también con sistemas de captación de vapor de agua, ¿no? Porque el problema de Lima es que hay vapor suspendido pero no llueve. Entonces era capaz algún edificio de generar agua, ¿no? y crear un paisaje que era seco, porque era lo propio de Lima, pero era capaz también de generar el agua para aquellos que habitaban esta torre. Una torre que de alguna manera surgía a través de una especie de intercambio con usuarios cercanos, ¿no? La torre iba creciendo a medida que el jardín iba creciendo. Alguien sustituía una vivienda de baja calidad que podía situarse aquí y a cambio se le daba un apartamento algo mejor de estos, como un apartamento aquí, ¿no? Entonces hay un funcionamiento por el cual el proyecto es un proceso continuo de intercambio donde torre y paisaje pues van creciendo simultáneamente. Había un vídeo que no sé si se verá. Muy simple, ¿eh? El vídeo no hay que... Bueno, no tengo el códec, pero creo que puedo recuperarlo de aquí, ¿no? Es un vídeo muy sencillito que ves que va creciendo a medida que... y produce una negociación con el vecindario, ¿no? Hay gente que no quiere cambiarse, pues se mantiene allí, hay otros que sí, ¿no? Es como todo un proceso abierto, ¿no? En cierto modo. Y ahora cómo salgo de aquí, ¿no? Este no era. El escape no hace nada. Y aquí... Ah, es verdad. Anda que estoy yo, bueno. Menudo profesor de la IE. Bueno, aquí vemos la idea de proceso, la idea de tiempo. Casi todos los proyectos en los que trabajamos, el tiempo es fundamental, la relación con el usuario a través del tiempo, la relación con la ciudad como sistema a través del tiempo. No tengo tiempo para explicar pues todo el desarrollo que estos alumnos hacen a lo largo de un año, en el que se
focalizan, como digo, en un solo proyecto para conseguir extraer lo máximo de él, ¿no? Aquí vemos distintas partes del proceso y algunas imágenes de proceso, en realidad. La relación incluso con la cultura precolombina, ¿no? Y ese sentido por el cual las montañas son deidades, ¿no? Y cómo esto puede formar parte de un sistema que se relaciona con el paisaje no solo a la escala urbana, sino incluso a la escala del territorio natural. De este mismo brief, un proyecto que fue bastante polémico, pero a mí me parece interesante, sobre la representación de nuevo cultural, en este caso en Lima, y los problemas que existen en torno a ello. Es decir, la modernización de Lima y lo que se considera Lima moderno y educado y correcto, empieza a ser cada vez más penosamente una copia extraña de Miami, ¿no? Entonces, la gente limeña le cuesta trabajo asumir una identidad alternativa, ¿no?, a esa importada, como digo, de Miami Beach. Este vídeo, a ver, ¿se ve? ¿No hay sonido? Despite the fact that he was a mulatto named Lopez, he longed to resemble less and less a defensive back on the Alianza Lima soccer team and increasingly to take on the look of a blonde from Philadelphia. First of all, he had to dezombify himself, dyeing his hair, whiten his skin, wearing blue jeans. He acquired the American cowboy look. Roberto was becoming Bobby. ¿No? Entonces, este problema cultural increíble en la ciudad de Lima, donde todos los anuncios que hay en la ciudad son de gente rubia, sonriente, y dice, bueno, pero si es que aquí la población no es así, pero ocurre, ¿no? Y hay un problema de representación cultural muy grave. Entonces, ¿cómo hacer una arquitectura alternativa, ¿no? Es decir, por un lado, Lima es esto, ese Miami, o reconversión de idea de Miami, ¿no?, que estamos viendo de un lado, y el otro Lima es esto, ¿no? Y no hay nada entre las dos cosas, ¿no? Parece que no hay un paso entre estos dos extremos, ¿no? Y el argumento de esta alumna, que era italiana, a lo mejor por el acento en inglés se notaba ese acento italiano, ¿no?, era cómo condensar un nuevo tipo de representación de lo que podía ser vivir en Lima, que no tuviera que estar estigmatizado por ser esta vivienda informal, ni tendría que ser un prototipo importado en la forma americana, ¿no? Ella estudió la propia vivienda popular, evidentemente el caso de Previ es muy conocido, también los trabajos que ha hecho Freddy Manami, ¿no?, sobre la generación de un lenguaje vernáculo propio en ciertas regiones de tradición andina, ¿no?, sobre todo parte de Bolivia, ¿no?, pero está desarrollando estos mismos ejemplos en Perú y también incluso en el interior de Argentina. Y luego empieza a desarrollar una estructura que de alguna manera permitiera a la gente apropiarse de su propia identidad, ¿no? Esto fue un proceso complejísimo que estuvimos dándole entre todos muchísimas vueltas. Finalmente ella plantea como una serie de bandejas que se superponen, que se van rotando buscando distintas exposiciones hacia la ciudad, donde hay una base que es como comunal, de servicios comunes, y hay otra parte que es como todo ese universo de pequeñas representaciones personales sobre su modo de vivir en plena ciudad de Lima. Y esto, como digo, expuesto a una escala megalómana, ¿no?, como un auténtico manifiesto, ¿no?, porque muchos de estos proyectos quizá hay que plantearlos más como preguntas que como verdaderamente una solución a un problema, ¿no? Es decir, está cuestionando, ¿no? Decir, oye, ¿qué pasaría si yo toda esta idea de cómo vive la gente de aquí la meto en un edificio que tiene 150 metros de alto, ¿no? Y ahí también vino la posición entre dos modelos, ¿no? Es decir, ¿quién está a cargo de quién es o qué agencia tiene cada persona involucrada en este proceso? Hay que hacer como hace MVDRV, hay que hacer una paleta, ¿no?, donde la gente decide, no, pues yo aquí, o verdaderamente es la gente la que se autoconstruye parcialmente, más en casos que ya estudió, ya muy conocidos, ¿no? En Inglaterra, especialmente el caso de Walter Seagal,
¿no? Que es un personaje muy importante a la hora de hablar del tema de la vivienda autoconstruida, ¿no? Pero también otros personajes como Lucian Kroll, ¿no? Y toda esa saga, todos esos Habraken, ¿no? Que hablan de esa apropiación, ¿no? Había dos problemas. Por un lado, cómo gestionar un conjunto de herramientas de apropiación, y por otro lado, cómo esas bandejas tenían sentido, qué hacían, ¿no? ¿Por qué se rotaban? ¿Por qué se unían? ¿En qué puntos tenían que unirse? ¿No? Y hay como todo un estudio de generación de subcomunidades, de clusters, ¿no? Donde pues pequeños grupos de vecinos, ¿no? Podrían vivir dentro de esta gigantesca mole. Estas son algunas imágenes de este experimento, ¿no? La gente, la sección con esta base brutal de hormigón, y luego esto en verdad allí con Arup se resolvió con un conjunto de vigas, puentes apoyadas una sobre la otra. No están en realidad en voladizo, están apoyadas. Y este tipo de imagen urbana, ¿no? que resultaba especialmente esta, ¿no? Es decir, estamos exponiendo esto a toda la ciudad, en la cara de la ciudad, ¿no? En los bulevares de carácter osmaniano que se hicieron en el 19 en Lima. Esto es Lima, ¿no? Esta es la imagen de Lima, cómo vive la gente de Lima, y lo otro no es Lima, ¿no? Según una hipótesis, digamos, provocativa. Y ahora voy a acabar con un último brief relacionado con Bogotá, donde se trabajó con la tipología de torre. En realidad el ejemplo que voy a enseñar es una torre que acaba siendo como una infraestructura también horizontal. Le damos cierta libertad a los alumnos, ¿no? En este sentido, y es un proyecto que, para cerrar, pues típicamente EA, ¿no? Ahora lo veréis. Se llama Spoons Not Guns porque se relaciona con una campaña que hizo el alcalde de Bogotá, Mocus, en los años 90, donde cambiaba cucharas por armas y cosas de este tipo, ¿no? Era un alcalde, esta es una alumna francesa, Marion Delaporte, y ella quedó fascinada por cómo un alcalde, a través de elementos lúdicos, fue capaz de transformar la ciudad de Bogotá. Como seguro muchos de vosotros, de ustedes saben, es un personaje que se vestía de superciudadano, que daba tarjetas rojas a la gente para sacarlas a la calle cuando alguien hacía algo incívico, que sacaban mimos para que dijeran a la gente que se había saltado un semáforo, había hecho algo mal, pues eso está mal, ¿no? Los mismos venían detrás, y cómo con todo ese sistema aparentemente banal, superficial, pues verdaderamente se transformó el espíritu de la ciudad, ¿no? Entonces lo lúdico formaba parte fundamental de la manera en la que se desarrolló el proyecto. Y sin embargo, como decía esta alumna, para afrontar los temas más absolutamente graves y serios de la propiedad, de la sociedad, perdón, muchas veces esta actitud lúdica sea la mejor herramienta. El caso que ella escogió es una comunidad que está situada en una gran bajada montañosa, como Bogotá está situada en una cuenca, ¿no? Rodeada de montañas, un río que separa a un lado el crecimiento porque hay un suelo donde no es posible construir, donde no se podrían hacer edificios en altura, y luego una parte montañosa que es donde también hay un cierto crecimiento de ciudad informal, ¿no? Entonces, existe un miedo recíproco, específicamente en este área, ¿no? Entre lo que es Chapinero, que es esta zona de aquí, y esta pequeña comunidad informal. No sé si escucharon en las noticias un suceso verdaderamente lamentable, y no es porque fuera un arquitecto además, pero un arquitecto de mi generación violó y asesinó a una chica que vivía de 7 años en esta comunidad, ¿no? Lo que estamos hablando es que en Bogotá, eso que dice, no, es que tenemos miedo de que nos roben, el miedo es mutuo. Es decir, la gente de clase baja tiene un miedo atroz a la gente de clase alta porque hacen cosas impunemente, ¿no? Entonces hay esa reciprocidad del miedo, ¿no? Hay una sensación de miedo generalizado. Lo que esta alumna propone es conectar, ¿sí? Hacer visible a las dos comunidades juntas y luego hacerlo de una manera lúdica, ¿no? Como si fuera un juego. Para ello genera esta torre infraestructura que estamos viendo aquí. Esto es como un tipo de dibujo que se lleva ahora por Londres, un poco hipster, está dibujado a mano, ¿no? Ahora la gente dibuja a mano de nuevo.
o este tipo de imprint, ¿no? La estructura trata de huir del sistema horizontal, vertical puro, y se genera como un conjunto de torres colgadas, ¿no?, de otra infraestructura, donde todo está conectado por unas redes que sirven para que se desarrolle la actividad lúdica, ¿no? Entonces, la red, que ahora veremos, que comunica pues todo el sistema infraestructural que une no la favela, la comunidad informal con la ciudad, sirve tanto para el juego doméstico de los niños como un sistema de comunicación a gran escala, y luego eso da lugar a que el alumno tenga que buscar un lenguaje propio de esa red, ¿no?, y cómo se generan viviendas con esa red, una especie de bolsas, ¿no?, de cocoons, como cocoon, ¿no?, como la película, donde se van mostrando grados de privacidad, ¿no? Un trabajo exhaustivo de maquetas, intentando buscar relaciones horizontales, verticales, distintos textiles, resistencias, ¿no? Luego un proyecto, como digo, desde el principio lúdico, donde incluso hay telecabinas, hay viviendas pues, donde la gente vive la mayor parte del tiempo tumbado, como estas que se están viendo aquí. Un ambiente bastante onírico, ¿no? Seguramente complicado desde el punto de vista estructural. Esta alumna, no debería decirlo, pero tuvo problemas para pasar los Technical Studies. Quizá fue demasiado lejos, ¿no?, con este sistema colgado, ¿no?, pero también muy sugerente, ¿no?, la manera. Creo que la resolución, no sé si es muy buena, en la pantalla se ve justa, no sé pero muy sugerente, ¿no?, de reinventar prácticamente los modelos de vivienda, los modelos de espacio público desde un sistema de redes colgadas, tensadas, encapsuladas, ¿no?, que hacen totalmente diferente la manera en la que entendemos cómo podría ser la colisión entre estas comunidades en conflicto. No sé cuánto tiempo tengo, ¿cómo voy? ¿He acabado ya? ¿O? Sí, ¿no? Porque tenía otro proyecto, pero bueno, no lo cuento entonces, no hay, porque sería como otros 20 minutos, vamos. No lo cuento, ¿no? Solo si queréis información de ese proyecto hay un libro, así que se puede adquirir el libro que recientemente pues, fue finalista de los premios FAD y bueno, pues ese ya está publicado, con lo cual se puede obtener la información por otros medios. Muchas gracias.